te veo muy Hola. trabajadora ahora tú. ¿Qué andas haciendo? Pues tú sabes, mis pequeñitos de mi empresa, y bueno, necesito hacer ya suficiente porque ya en 2 semanas ya abren todo y bueno, necesito irme preparando para las... Y ¿Cómo? tú haciendo súper sano y yo aquí me puse a hacer una tres leches. Dios, una tres leches de postre. Oh, Dios mío. Mira, déjame decirte que es raro porque no sé cómo se llama en Venezuela, pero Ajá, México como que es muy dulce. Muy, muy ajá. dulce. Muchas veces muchas panaderías o pastelerías así la hacen demasiado dulce y no me encanta. No sé tu receta cómo sea. No, no, mío por lo menos mi receta, lo bueno es que no es súper dulce, es un dulce que te puedes comer, bueno, mi esposo se puede sentar solo él a comerse toda la bandeja. Me dice, qué rico, no me parece dulce, yo taca, taca, taca. Bueno, no sé. Sí, sí, no es tan dulce. Ay, qué bueno. No, pues sí necesito tu receta porque, mira, ya va a ser pronto el cumpleaños de mi marido y ya me salió con la sorpresa que quiera que le haga un pastel para llevárselo al trabajo. Ajá. Igual y le intento hacer la tres leches, fíjate. Pero, Ah, bueno. o sea, ¿la hago al momento o la tengo que hacer antes o...? No, la tienes que hacer un día antes, porque tiene que estar bien fría para que las leches estén bien concentradas en el bizcocho. Entonces, pero es súper rápido hacer el bizcocho, volando, súper rápido, no lleva casi ingredientes, y ya Ajá. me parece que es súper fácil de hacer. Ah, ya. Bueno, pero seguro tu familia ni duerme por andar pensando en la tres leches, ¿no? Ah, pues te imaginas que como lo tengo que hacer el día antes, ya no quieren dormir sino despertar a comer. No, 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 y con el olor y todo de la pan, o sea, de cuando uno hornea, El bizcochito, cuando el bizcochito está en el horno, ya están desesperados. mi madre, te he dejado ahí seguir amasando, fabricando tus pequeños manuales. Miren, miren, todo a manita, ya saben, Tecamis, sigan. Sí. También la Tecamis por Instagram. Y pues te mando un besote y un abrazote a mis amigos. Beso. Un beso, que se suscriban, que le den clic Cliqui, cliqui, la campanita. a la campanita y nos vemos en Y la están todas nuestras recetas. Sí, sí, sí. Y nos vemos en la próxima receta, amiga. Besitos. Bye. Bye. Vamos a preparar la tres leche. Es un postre súper rico y además para mí rápido de hacer. Vamos a comenzar con el bizcocho, que son 4 claras, 4 amarillas, 150 gramos de azúcar, ya yo todo lo tengo pesado, y 95 gramos de harina tamizada. Empezamos con la clara de huevo y a batir. Velocidad media. Cuando ya esté así como una espuma, colocamos la azúcar. Ya, cuando vemos que ya la mezcla se ve brillante y se incorporó azúcar, vamos a integrar ya sin batidora, con una paleta de plástico, cada una de las amarillas de forma envolvente. Una cucharadita de vainilla y ya la harina tamizada. De forma envolvente la vamos integrando a nuestra mezcla. Como ven, el bizcocho es súper fácil de hacer. Ya cuando sienten que todos los ingredientes están integrados, ya la harina, ya lo colocamos directamente al molde ya engrasado. Yo tengo este molde si no tienen spray, normal, con un poquitico de aceite o un poquitico de mantequilla. Y ya colocamos nuestra mezcla. Ok, ya tenemos la torta en el horno a 180 grados, la vamos a dejar 20 minutos, el bizcocho, y vamos a colocar las leches, una lata de leche condensada,
una de leche evaporada. Ponemos todas las leches. Y 370 gramos de crema de leche. Ya acabo de sacar el bizcocho del horno. Miren cómo está. Justo 20 minutos a 180 grados. Yo voy de una vez a apoyar el bizcochito. Y vamos a incorporar la leche. Poco a poco. Ven cómo se la absorbe. Y así vamos a colocar hasta que absorba la leche. Tiene que quedar bien húmedo. Pueden ver cómo se está absorbiendo la leche en el bizcocho. Vamos a colocar el poquito que queda. Ya terminamos. Aquí lo dejo para que vaya absorbiendo mientras voy a preparar el merengue. El merengue vamos a necesitar un merengue suizo, 5 claras de huevo, ya las tengo separadas, 250 gramos de azúcar y yo coloco un cuarto de cucharadita de limón. El cremor tártaro, si tienen, también un cuarto. Yo no tenía, no conseguí, y el limón hace el mismo efecto. Vamos a colocar en baño María, que esté súper seco, un envasito, colocar una ollita con agua y lo vamos a colocar con nuestras claras. Colocamos las claras, el azúcar, vamos batiendo. Esto tiene que llegar a unos 50 grados. Cuando ya esté en esa temperatura, lo quitamos del fuego. Ya llegó a la temperatura que queríamos. Seguimos batiendo, pero fuera del fuego. Vamos a batir por unos 10 minutos y ahorita que se ponga a temperatura normal, vamos a agregar el limón. Ya pasados nuestros 10 minutos, miren cómo quedó. Tiene que quedar así bien durito. Ya llegué 10 minutos, miren, no se puede porque tiene que quedar bien duro, ¿ok? Quedó perfecto. Ese va a ser nuestro merengue para las 3 leches. La torta, el bizcochito ya lo tengo aquí. Como ven, ya prácticamente ya se consumió toda la leche. Y vamos a hacer la decoración. Si no tienen manga pastelera ni nada de eso, yo normalmente coloco la crema y le doy con una cucharilla y voy decorando a mi gusto. No necesitas manga pastelera. Listo, y aquí el resultado final. Le coloqué canela, porque lo hice con la manga. Me pareció que quedó como suspiritos muy bonito. No tengo necesidad de colocarle el caramelo, aunque voy a preguntarle a la familia mañana si quieren caramelo. Aquí coloqué para el caramelo 100 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar. Voy a esperar que tenga un color marroncito, con lo que es el caramelo, y listo. Y después empezamos a hacer nuestros hilos. Listo mi caramelo, ya lo coloqué con una cucharita, el color que yo deseaba. Espero que enfríe y lo coloco en el 3 leches.